Documentación exclusiva. Te voy a mostrar los millonarios negocios offshore del nuevo titular de la CIDE en Miami, con empresarios bastante vidriosos, muy relacionados con el fútbol argentino. ¿Hay alguna relación entre el cambio en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado y el interés repentino que tiene el gobierno en los negocios, por cierto, muy oscuros, de los que hace muchos años hablamos algunos, pero que parece que recién ahora interesan, que ocurren en la Asociación del Fútbol Argentino de Claudio El Chiqui Tapia y de Toby Gino, el tesorero de la AFA? ¿Habrá algún interés detrás del cambio en la cúpula de la CIDE por los negocios que seguramente va a generar la selección argentina de fútbol el año que viene, en el 2026, en el Mundial en Estados Unidos? Vamos a verlo. Bueno, Cristian Ezequiel Aguadra, este es el nombre del nuevo jefe de la CIDE, que ya trabajaba en el organismo, era el inspector general de asuntos internos, o sea, el tipo que tenía que controlar los problemas de incumplimientos normativos adentro del máximo organismo de inteligencia del Estado. Se supone que es un contador vinculado a la familia de Santiago Caputo, puntualmente a quien fuera su padre, a Claudio Caputo, y sería una persona de su confianza, pero obtuvo en este caso también el visto bueno de la hermanísima Karina Milei para ocupar esa posición a través de un decreto del 2 de diciembre en el cual Sergio Neifert, el antiguo titular, es reemplazado por él, por Claudio Aguadra, supuestamente porque es quien va a poder llevar adelante la nueva etapa de control y de mejoras en la planificación estratégica hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno. Se destaca en este sentido en el currículum de Aguadra, que es un contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública. Su designación, dice el comunicado oficial de la vocería del presidente Milei, permitirá profundizar la modernización técnica y operativa, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica. Es espectacular porque el tipo al que pusieron para mejorar el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, bueno, parece que participó o participa desde al menos el año 2016 de 6 sociedades offshore en Miami que tuvieron o tienen departamentos, movimientos concretos en la compraventa de departamentos por un total de casi o aproximadamente 5 millones de dólares. Bueno, Cristian Aguadra pasa de inspector general a ser la cabeza máxima de la Secretaría de Inteligencia del Estado en el contexto de un escándalo. Ustedes se acordarán, cuando el titular Sergio Neifert empieza a investigar a 2 funcionarios, ahora parece que aparece una tercera persona, a 2 funcionarios que habrían utilizado fondos reservados de la CIDE, alrededor de 20 millones de pesos, según denunció el diputado Esteban Paulón, para ir a ver a Colapinto correr la Fórmula 1 en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú. De nuevo, con fondos del Estado. Neifert se pone a investigar esto y Santiago Caputo le corta la cabeza a Neifert. ¿Quién era esa tercera persona que aparece ahora? Hoy lo publica una nota de Luciana Bertoia en página 12. Esa tercera persona sería un asesor de la CIDE, que es ni más ni menos que el hijo de quien ahora es ascendido a máximo titular del organismo. O sea, el hijo de Cristian Ezequiel Aguadra, un muchacho cuyo nombre hasta ahora no se dio a conocer, se llama Gonzalo, vamos a hablar de Gonzalo en un ratito. Gonzalo sería el tercer pasajero en el escándalo del viaje con fondos reservados de la CIDE que hicieron funcionarios del organismo Azerbaiyán y que, lejos de investigarse, digamos, y generar las debidas consecuencias, ¿quién está a cargo de eso? Bueno, pues el inspector general de asuntos internos, o sea, Aguadra. Debería haber investigado y sancionado, entre otros, a su propio hijo. Lejos de hacer eso y lejos de que hubiera consecuencias, bueno, fue premiado el padre de quien habría viajado con fondos reservados, según lo que se ha publicado de nuevo en los medios. Esta no es información que a mí me conste. Es premiado con la titularidad del organismo de máxima importancia en la inteligencia de este país. Tampoco pareció importar demasiado en el gobierno la relación de Aguadra con otro personaje bastante interesante, Ángel Stafforini. Fue vicepresidente del Belgrano Cargas y era el contador de José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria, que fue procesado por la muerte de Mariano Ferreira, ¿recuerdan ustedes? Bueno, Stafforini y Aguadra fueron socios en una sociedad en Argentina en el 2012 que se llamaba West Transfer SRL. Stafforini además está siendo investigado, juzgado por otro tribunal, porque supuestamente tuvo un involucramiento en el pago de un soborno para tocar el sorteo de la Cámara de Casación para que el procesamiento de Pedraza en la causa de Mariano Ferreira fuera revocado. Había también, según se menciona,
de nuevo, en la nota que estoy citando, que es la de Luciana Bertoia hoy en Página 12, supuestamente hubo involucramiento de servicios de inteligencia en esa mecánica que está siendo investigada. Pero hoy vamos a hablar de otras cuestiones vinculadas con Aguadra y que, bueno, si vamos a ponerlo a controlar primero los servicios internos de la CIDE y ahora directamente a manejar la agencia que tiene en su haber la posibilidad de manipular fondos reservados sin ningún tipo de control, porque en algún momento los fondos reservados en la Argentina fueron transparentados, aunque sea parcialmente, hoy no lo son. Todos los fondos que utiliza la CIDE son reservados. La CIDE utiliza esos fondos sin ningún tipo de control, más que el de la Comisión Bicameral del Congreso, que está pintada al óleo, que está a cargo de, o estaba a cargo del, hasta hace unos días, senador Martín Lustó. Digo, si vamos a poner a esta persona a controlar y a manejar los fondos reservados, bueno, pareciera que es importante saber que es una persona que tuvo 6 offshore en Miami que manejaron y vendieron departamentos por casi 5 millones de dólares y que además no podemos saber si esto lo declaró o no en el marco de su declaración jurada ante la OA, porque la declaración jurada no existe, no existe. Quien quiera buscarla en la página donde se bajan públicamente la parte pública de las declaraciones juradas de los funcionarios, entre quienes está obligado a presentar declaración jurada Aguadra, lo estaba ya como inspector general y ahora mucho más, bueno, su declaración jurada no existe, no está. Hay una norma que se modificó especialmente en relación a las declaraciones juradas de los jerarcas de la CIDE, pasó medio inadvertida, pero esa norma permite que el anexo reservado que siempre queda en poder de la OA para los jerarcas de la CIDE lo mantenga la Secretaría de Inteligencia. Es el único organismo del Estado en el cual el anexo reservado, donde figuran los nombres de los familiares, los domicilios de los inmuebles que tengan, los números de cuentas, etcétera, los datos, digamos, que se reservan por razones obvias, porque hacen a la intimidad de las personas, pero que deben presentarse, se guardan en anexos, en sobres lacrados, en lo que llama un anexo reservado que se guarda en la Oficina Anticorrupción. Para la CIDE no, para la CIDE los guarda la Secretaría de Inteligencia. ¿Ustedes creen que efectivamente están esos sobres con anexos reservados? No están en ningún lado, seguramente no están en ningún lado, porque la parte pública que sí debería figurar en la página de la Oficina Anticorrupción tampoco está. Con lo cual, digamos, tampoco podemos saber si alguna de estas sociedades fue o no declarada por el nuevo titular de la CIDE, porque por lo menos hay 2 sociedades que todavía están vigentes, con las cuales tiene una relación este personaje. Bueno, vamos a repasar las por lo menos 6 sociedades offshore que tiene el actual, nuevo, flamante titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado en Miami, con algunos personajes, como decía, bastante oscuros, muy relacionados con el mundo del fútbol en la Argentina. Empecemos por la primera, es una sociedad que se llama Bizarac LLC, fue creada el 2 de junio de 2021. Tiene como miembros inicialmente al propio Cristian Aguadra y a Héctor Hermida. ¿Quién es Héctor Hermida? Héctor Hermida es socio de Aguadra también en sociedades en la Argentina. Hay una sociedad que se llama Grupo DN Sociedad Anónima, en la que aparecen Aguadra como director suplente, director titular Ezequiel Hermida, también vinculado a Hermida, director titular Raúl Heriberto Taus, vamos a hablar de Taus, y presidente Héctor Mario Hermida. ¿Quiénes son Héctor Mario Hermida y Raúl Heriberto Taus? Bueno, eran el secretario Hermida y el vicepresidente Taus, de quien fuera presidente de Ferrocarril Oeste, Marcelo Corso, el trío que fueron expulsados por la sindicatura de Ferrocarril Oeste en el año 2005, porque a la vez estaban siendo investigados y llegaron a ser procesados, después prescribió la causa, pero llegaron a ser procesados por administración fraudulenta del club, con negocios raros que también involucraban la supuesta venta de una parte de un predio vinculado con Ferrocarril Oeste ahí en el barrio Caballito para que IRSA, el grupo IRSA, hiciera un mega shopping. Así que primer socio del flamante titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado en su offshore en Miami, Bizarac LLC, es el señor Héctor Hermida, un tipo que estuvo procesado por administración fraudulenta de Ferrocarril Oeste. Esta sociedad Bizarac, Hermida fue luego reemplazado por otra persona como miembro de la sociedad en 2023, una persona que se llama Valeria Fillmore. Esta sociedad Bizarac está vigente, es una sociedad que existe, está vigente, presenta informes anuales, reportes anuales en la Florida, en Miami, actualmente hasta 2025. Desconocemos de nuevo si Cristian Aguadra la ha presentado o no, como debiera, en el marco de la Ley de Ética Pública, la 25188, en su declaración jurada inexistente ante la Oficina Anticorrupción.
Vamos a repasar también en el caso de Bizarrac, les pido que tengan en cuenta este dato. La sociedad constituye domicilio en un lugar que es el número 2275 de Biscayne Boulevard en la unidad 2. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese lugar, en ese departamento, en Biscayne Boulevard al 2275 en la unidad 2, ese departamento está a nombre de otra persona que va a aparecer en toda esta trama de sociedades de Aguadra en Estados Unidos, que es Mariano Pastor. ¿Quién es Mariano Pastor? Mariano Pastor es un tipo muy vinculado también al fútbol argentino, un mega millonario que vive en Miami hace muchos años, un tipo que estuvo casado y tuvo hijos con una persona que ya falleció, Lynette Guerra, era una broker inmobiliaria en Miami, super mega top, vinculada a estrellas, etc. Ellos, digamos, eran esta pareja que llevaba adelante grandes negocios de real estate en Miami. Ella falleció muy joven y ambos estuvieron involucrados, por ejemplo, en la disputa entre Claudia Villafañe y Diego Maradona, cuando Maradona le dice a Claudia Villafañe, la Claudia, que le había robado, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa disputa judicial que hubo en la que Diego acusaba a Claudia y también a las hijas de que habían utilizado dinero de él cuando Claudia en un momento administró los bienes de Maradona y que esa guita había terminado en departamentos en Miami. Bueno, quien se suponía que llevaba adelante esas operaciones era Lynette Guerra, junto con su pareja o esposo, Mariano Pastor. Mariano Pastor es un tipo que tiene, si le miran su Facebook, estas personas que tienen su Facebook abiertos, a mí eso me impresiona bastante, tiene relaciones con medio mundo del fútbol, fotos con lo que se les ocurra, desde Maradona, Messi para abajo, lo que quieran, tipo hinchada de River, con permanente acceso al club, con fotos y reuniones y evidentemente lazos también comerciales con personalidades del mundo de River, como Ramón Díaz, por ejemplo, Francescoli, etc. Bueno, ese es Mariano Pastor, un tipo que también aparece con un negocio bastante novedoso hace unos años en Miami vinculado con el fútbol, cuando empieza a aparecer lo de Messi en Miami, la Liga de Miami, el fútbol creciendo en Estados Unidos, el tipo abre un mega complejo de escuelas de fútbol y de academia de fútbol en Opaloca. De hecho, es vecino de edificio de Daniel Haddad, de Leo Scaturice también. Vean un poco las investigaciones anteriores que hicimos sobre las relaciones de Leonardo Scaturice y sus negocios con el gobierno argentino, de sus relaciones a través de la venta de un departamento en el Continuum South con Daniel Haddad. Menciono esto porque va a aparecer también la relación de Leo Scaturice. Infobae, de hecho, le hace una nota medio esta especie de favores publinotas que a veces se hacen en los medios a este mega complejo academia de fútbol que tiene Mariano Pastor ahí en Opaloca. De hecho, hay una publicación en el Facebook de Mariano Pastor en la que él le agradece a Daniel Haddad por esa nota. Un tipo muy vinculado al mundo del fútbol, que es el dueño del domicilio en el cual fija su sede social esta primera sociedad de Cristian Aguadra, el titular de la CIDE en la Argentina, del que venimos hablando, que es Bizarrac LLC. Ahí fija domicilio, esta sociedad está vigente y sigue teniendo domicilio en una propiedad de este personaje Mariano Pastor, que va a seguir apareciendo a lo largo del resto de las sociedades que vamos a revisar. La segunda sociedad de la que quiero que hablemos es Sparrow Investors LLC. Esta es una sociedad creada el 8 de septiembre de 2016. Tiene como manager, no como miembro porque no los conocemos, a veces se declaran los miembros de las sociedades y a veces aparecen solamente los managers, aunque luego en las operaciones inmobiliarias nos enteramos de quiénes son efectivamente los miembros, como va a pasar acá. Aparece como manager Mariano Pastor, el domicilio es de nuevo 2275 Biscayne Boulevard, esta vez la unidad 1, en realidad son un combo, la unidad 1 y la unidad 2 son ambas de Mariano Pastor. Y aparece como agente Alex Cyrulnik. Hay una nota por el tema de Maradona y toda esa cuestión de Lynette Guerra y Mariano Pastor. Hay una nota interesante que escribe Leandro Rosso el 14 de marzo de 2017 para Striptease del Poder, que tiene un poco estos datos y que cuenta, en relación a lo de Cyrulnik, que
esta persona sería el abogado de Mariano Pastor, que aparecería como el titular de cuentas de Suiza de su propio cliente. Dice esa nota de 2017, a mí eso no me consta, pero digamos, Alex Cyrulnik es una persona que aparece todo el tiempo como agente residente, según lo que esto a mí sí me consta, de buena parte de las sociedades en las que aparece como miembro o como manager Mariano Pastor. Entonces, en esta sociedad, Sparrow Investors LLC, creada el 8 de septiembre de 2016, manager Mariano Pastor, agente residente Alex Cyrulnik, que va a aparecer todo el tiempo a partir de ahora. Domicilio, ese edificio de Biscayne Boulevard, la unidad 1, que junto con la 2 constituyen un combo que pertenece titular, digamos, de manera registral a Mariano Pastor. Y es una sociedad que se disolvió el 24 de septiembre de 2021. Pero ¿qué pasó en el medio? Esta sociedad se crea el 8 de septiembre de 2016 y el 13 de octubre de 2016, un mes después, compra un departamento. ¿Qué compra? Compra un departamento en el edificio de, como yo venía diciendo hace un rato, en el edificio de donde viven todos, pareciera, ¿no? O sea, si no vivís ahí en Miami, no, parece que no. Si sos argentino y tenés un departamento en Miami y no tenés un departamento ahí, bueno, poderoso pareciera que no sos, porque parece que los poderosos están todos en el mismo edificio. Compran un departamento, la unidad 1101 del Continuum on South Beach de la Torre Sur, en donde viven, en donde tienen departamentos también, Leonardo Scaturiza, el famoso departamento que le vende prestándole parte de la plata Daniel Haddad, y en donde también vive Daniel Haddad, en la otra torre. Daniel Haddad tiene un departamento enorme, que es la unión de 4 departamentos en la Torre Norte. En la Torre Sur vive en el 1603, tiene un departamento de Leonardo Scaturice. Hay otros departamentos de la familia Haddad también en ese piso, en el piso 16, vinculados con su cuñada. Y en la unidad 1101 compra un departamento el 13 de octubre de 2016, un mes después de ser creada, Sparrow Investors LLC, esta sociedad en la que por ahora no mencioné a Cristian Aguadra, manager Mariano Pastor, agente residente Cyrulnik. Y ustedes dirán, ¿y Aguadra qué tiene que ver? Bueno, esta sociedad se crea, al mes compra este departamento valuado en alrededor de $3,5 millones, no es que es una cosa chiquitita. Y ese departamento Sparrow lo revende varios años después, el 18 de febrero de 2021. Se lo vende a una sociedad que se llama Finanzas 1101 LLC. El 19 de febrero se concreta esa venta. Pero el 18 de febrero, un día antes de que Sparrow venda ese departamento, de nuevo, la sociedad Sparrow, en la que se supone que Aguadra no tiene nada que ver, porque en los papeles de la sociedad no figura, no es ni el administrador, no es el agente residente, no es miembro, no es manager. Y sin embargo, hay una affidavit, hay una declaración de Aguadra ante las autoridades oficiales del estado de Miami, el estado de la Florida, en el condado de Miami-Dade. Hay una declaración en la cual él aparece Aguadra como miembro autorizado, se llama AMBR, esto es miembro autorizado, o sea, miembro de la sociedad, ¿sí? No manager, no agente residente, miembro, accionista de la sociedad, autorizado. Autorizado por la sociedad a hacer ¿qué? A vender el departamento, a vendérselo a Finanzas 1101 LLC. ¿Quiénes firman esa autorización que recibe Cristian Aguadra, el flamante titular de la CIDE? ¿Quién le firma la autorización por Sparrow para que pueda vender ese departamento de más de $3,5 millones? La firman los dos miembros de la sociedad, que ¿quiénes son según ese affidavit? Él, Cristian Aguadra, y Mariano Pastor. Es decir, en el registro de sociedades, Aguadra no figura, pero en el momento de vender el departamento, que es lo que importa, porque ahí está el dinero, sí figura. Figura como miembro porque firma él la autorización junto con Pastor, o sea, su socio, los dos accionistas, miembros de esa sociedad, autorizan uno de ellos, a Cristian Aguadra, el actual titular de la CIDE en la Argentina, a vender ese departamento de $3,5 millones, la unidad 1101 del Continuum on South Beach, la torre sur de las dos torres de Miami en las que viven los poderosos de la Argentina. Lo increíble además es que la empresa que termina comprando ese departamento, el 1101 de la Torre Continuum, la Torre Sur del Continuum, la empresa Finanzas 1101 LLC, también es controlada
por el propio Mariano Pastor. Y en esa sociedad aparece además otro personaje vinculado al mundo del fútbol y de la AFA, puntualmente, que es Martín de Loca. Martín de Loca aparece como manager de esta sociedad de Finanzas 1101 y es mencionado como un argentino que vive en Estados Unidos, que aparece en varias causas penales en la Argentina, mencionado en distintas noticias como alguien que maneja sociedades que reciben dinero de personajes investigados por distintas cuestiones. Por ejemplo, hay una causa de contrabando agropecuario en Rosario, pero hay una causa vinculada a la AFA. Hay una noticia del diario La Nación firmada por Hugo Alconada Moni y Alejandro Casar González, del 2 de mayo de 2023, en la cual aparece una empresa española, Vivit, que se suponía que iba a ser auspiciante, sponsor de la selección nacional, una empresa vinculada al mundo cripto y de las apuestas, que termina siendo reemplazada por Binance y que hace una denuncia penal en la Argentina a cargo del juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, porque dice que llega a firmar un acuerdo de entendimiento con la AFA del Chiquitapia que le transfiere 3 millones de dólares a la AFA del Chiquitapia a través de una empresa que se llama Odeoma Gestión SL, pero que ese dinero termina en manos de distintas empresas manejadas, según la denuncia penal que hace Vivit, justamente por quién, por Martín de Loca, el manager de Finanzas 1101 LLC, la empresa que compra el departamento que vende en febrero de 2021 Sparrow Investors LLC, pero que quien está autorizado a venderla y lleva adelante la venta como miembro de la sociedad es el actual titular de la CIDE, Cristian Aguadra, junto con Mariano Pastor. O sea, de nuevo, más vínculos relacionados con el fútbol. Y lo otro que es interesante es que en la venta, en la escritura de venta del 1101 de la Torre Sur del Continuum, en esa escritura de venta firman como testigos el propio Mariano Pastor y un personaje más del que hablamos cuando arrancamos. ¿Saben quién? Gonzalo Aguadra, quien es el hijo de Cristian Ezequiel Aguadra. ¿Cómo sabemos que es el hijo? Que es este mismo que ahora es acusado de haber participado en ese famoso viaje a Azerbaiyán con 20 millones de pesos de fondos reservados de la CIDE. ¿Cómo sabemos que es el hijo? Porque el genio titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado tiene un Facebook abierto. Esto a mí realmente me impresiona, digamos, que él sea tan genio y que no haya nadie a su alrededor de quienes manejan la Secretaría de Inteligencia de este país, que tiene serios problemas criminales y que tiene hipótesis de situaciones de terrorismo que ha tenido en el pasado, etcétera. Es realmente muy preocupante que nadie se dé cuenta de que la cabeza de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la Argentina tiene un Facebook abierto en el que, entre otras cosas, cuelga fotos de sus hijos, cuelga el diploma de abogado de su hijo cuando se recibe y cuelga incluso, y lo voy a blurear y a tapar, yo, aunque él no lo haga porque quiero ser responsable, esperaría que el titular de la CIDE fuera un poco más responsable, cuelga la licencia de conducir del hijo. Está bien, en ese momento el tipo no era el titular de la CIDE, pero ahora sí. Y era, antes de ser titular de la CIDE, que se convirtió en titular de la CIDE hace 2 días, era el inspector general de asuntos internos, digamos, un tipo que se supone que se dedica a controlar, que puede correr riesgos, digo, sobre todo pensando que las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción no nos las muestran. O sea, hay un problema de confidencialidad y de reserva que hace que el anexo reservado ni siquiera lo manden a la oficina y el anexo público que tendría que estar en la página de la OA no está, y las excusas siempre son la confidencialidad, mucha confidencialidad, pero para colgar la licencia de conducir del hijo con los datos, el documento, el domicilio, etcétera, parece que no son tan despiertos, ¿no? Bueno, pasemos ahora a las Goose Investment. ¿Por qué digo las? Son 5 sociedades, todas se llaman Goose Investment y tienen algún número. Goose Investment 3419, Goose Investment 2709, etcétera. Vamos a verlas en detalle, que son los números. Ese número se corresponde con el número de unidad de un departamento. Estas 5 sociedades, a 4 de ellas está relacionado de manera directa a Aguadra, hay una a la que no, pero seguramente ese link esté en algún lado porque es muy casual, todo lo demás se repite. Son 5 sociedades que se crearon todas el mismo día, el 5 de junio de 2017. Todas tienen domicilio en ese lugar del que venimos hablando, que es el 2275, la suite número 1. Recordemos que tanto la 1 como la 2 pertenecen a Mariano Pastor. Todas tienen como agente residente a este personaje Alex Cyrulnik, del que ya hemos hablado.
Todas compraron un departamento, cada una de ellas compró un departamento al poco tiempo de ser creada, o sea, se crean el 5 de junio de 2017 y compran departamentos, cada una de ellas el 23 de junio, o sea, 20 días después de 2017. Cada una de ellas compra un departamento, en algunos casos departamentos por montos no tan trascendentales como los 3,5 millones de dólares que mencioné hace un rato. Y todas, casi todas, no todas, vuelven a vender ese departamento, cada una su departamento, en el año 2021. Y muchas de ellas fueron disueltas. Hay una que no, porque todavía es propietaria de un departamento. Las que venden el departamento, una vez que lo venden, se disuelven. Entonces, se crean el 5 de junio de 2017, 20 días después compran cada uno un departamento, mantienen ese departamento, no, desconocemos si vive gente, no vive gente, lo alquilan, lo que fuere. A todas ellas, salvo a una, está vinculado de manera directa el titular de la CIDE, Cristian Aguadra. Ahora voy a mostrarles cómo está vinculado. Y la mayoría de ellas vuelven a vender esos departamentos en el año 2021 y una vez que lo venden, la sociedad se disuelve. Vamos a contar una por una el caso de cada una de estas empresas Goose Investment. Bueno, empecemos por Goose Investment 3419 LLC, se crea el 5 de junio de 2017, como dije, y usan la misma mecánica que con Sparrow Investments, o sea, Aguadra no figura en los papeles de la sociedad, ni como manager, ni como agente residente, ni como nada, pero es el autorizado a venderla y en el momento en el que va como autorizado a venderla, ahí sí aparece, en este caso, como manager. Domicilio de nuevo en la suite 1 del 2275 de Biscayne Boulevard. En este caso, el manager no es Mariano Pastor, el manager es una tercera sociedad que es Bastille de Bastilla, ¿no? Bastille Investments Inc. Esta es una sociedad constituida en Belice que va a aparecer en todas estas sociedades como manager detrás. Es decir, la cabeza máxima de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la Argentina vendió departamentos o participó como autorizado de la venta de departamentos o apareció como manager o como miembro, según vamos a ver, de distintos departamentos y de sociedades offshore en Miami, cuyo manager en los papeles, o sea, de nuevo, como explico siempre, son mamushkas, ¿no? O sea, hay una sociedad, una offshore en Miami que tiene como manager a otra sociedad, en este caso una Inc. constituida en Belice, y ahí ya no podemos acceder porque ahí tenemos opacidad. Belice, a diferencia de la Florida, como Delaware o en este caso Texas, que también tiene opacidad, no podemos saber quiénes son los accionistas de Bastille Investments Inc. Sería bueno preguntárselo al titular de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, digo, sobre todo pensando que fue designado para, como dice el comunicado de la vocería, cito, el contador Cristian Aguadra permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control. Bueno, digamos, si el titular de la CIDE quiere consolidar los mecanismos de control del organismo que maneja millones y millones de dólares anuales sin control en la Argentina, tal vez sería bueno que explique quiénes son los accionistas de Bastille Investments Inc., que es la sociedad offshore en Belice, un paraíso fiscal con total opacidad en el que no podemos saber quiénes son los dueños de las sociedades y que es una sociedad que es manager de 5 sociedades en Estados Unidos, en Miami, que tienen departamentos de varios miles de dólares a cuyas ventas él estuvo involucrado, ¿no? Empezando por esta. La sociedad de esta Goose Investment entonces compra un departamento el 23 de junio de 2017, todas compran de nuevo, se crean el mismo día, compran el mismo día, compra un departamento que luego vende, y en la venta aparece Aguadra, que luego vende el 24 de marzo de 2021, a través de nuevo de una affidavit, una declaración en la que Aguadra aparece como manager de Goose Investment 3419 LLC, autorizado a vender, ¿qué? Ese departamento que habían comprado en 2017, un departamento que está en el número 3419, por eso se llama Goose Investment 3419, esto es muy común, ya lo expliqué muchas veces. En el número 3419 es el número de unidad, el número de departamento de la torre Quantum on the Bay Condominium North, y se la venden a un tipo por $355.000, más o menos, ¿sí? Y en la firma de la venta está Aguadra. Entonces, de nuevo, no aparece como manager, el manager es una sociedad en Belice, pero es el tipo que la vende. ¿Qué hace ahí Aguadra? La vende como manager, o sea, él también es manager. ¿Qué quiere decir esto? Vendiendo un departamento, como ya vendió uno de 3,5 millones de dólares, ahora vende otro de 355.000 más o menos. Vamos a la siguiente, Goose. Goose de ganso, ¿no? De gansos parece que no tienen nada, salvo para manejar el Facebook.
Goose Investment 2709 LLC, creada el mismo día, 5 de junio de 2017, domicilio siempre en el 2275 en las casas de Pastor, de Mariano Pastor. El agente Cyrulnik, el manager es Bastille Investment, la de Belice, disolución administrativa, en este caso el 27 de septiembre de 2024, en la anterior también. Esta sociedad tiene de nuevo también una declaración de venta, porque compra un departamento, como todas, el 23 de junio de 2017, compra un departamento y lo vende en 2021. Y en la venta, de nuevo, hay un affidavit en el que se autoriza a vender a Aguadra. En este caso no como manager, sino como miembro, o sea, es el miembro de la sociedad de Goose Investment 2709. Y es autorizado a vender el 2709, la unidad 2709 de un edificio que está en el número 50 de Biscayne Bay. Se la vende a un tipo. ¿Quiénes firman la autorización en la cual Aguadra es habilitado a vender ese departamento? Bueno, los dueños. A pesar de que en los papeles es es Bastille, la de Belice, los que autorizan a Aguadra son los miembros de la sociedad. ¿Y quiénes son? O sea, los dueños, los accionistas. ¿Quiénes son? Él, Aguadra, y otro personaje, Miguel Ángel Pires. Es un departamento también no tan significativo, es un departamento de alrededor de $262.000. Pero ¿quién es Miguel Ángel Pires? ¿Quién es Miguel Pires? Miguel Ángel Pires, también, ¿no? Un empresario que pasa de monotributista a supermillonario, un tipo muy vinculado con el fútbol. Fue históricamente representante de Juan Sebastián La Bruja Verón, de quien hablábamos hacía muy poco, la semana pasada, por el tema del conflicto de la AFA. Fue representante de muchos jugadores de Estudiantes. Hay una historia famosa en la que el tipo llega en helicóptero al predio de Citibel y se arma un terrible revuelo. Fue socio de Jorge Rial en Big Bang News. Tuvo una relación muy cercana, reconocida por él, con Néstor Kirchner, y los medios lo señalaron muchas veces como un supuesto testaferro de Máximo Kirchner y de Néstor Kirchner en el manejo de jugadores de Racing, y que supuestamente se usaba eso para lavar la guita de la llamada causa de la ruta del dinero K. Esto es lo que se decía en los medios. Hasta hace muy poquito fue manager del club argentino de Quilmes, y es además quien está acercando ahora a Quilmes Atlético Club, según los dichos del presidente del club, a la empresa Flybondi, para que ponga un sponsor y para eventualmente ayudar al club con un fideicomiso, etcétera, y hacer obras y demás. Flybondi que ya está, de hecho, en el pecho de Almirante Brown y que tendría entonces intenciones de entrar a Quilmes. ¿De quién es Flybondi? De Leonardo Scaturice, señores, que vive en el mismo edificio, en el mismo edificio, el Continuum South, en donde Cristian Aguadra, que es el personaje del que estamos hablando, el titular de la AFI, vendió un departamento por $3,5 millones en 2021, el 1101, en ese edificio donde vive el poder argentino constituido en Miami. Pareciera que Pires, de nuevo, quien aparece como socio de Aguadra en esta nueva empresa de la que estamos hablando, Goose Investment 2709, Pires sería quien estaría acercando a Flybondi, o sea, Scaturice, a la posibilidad de ser sponsor de su camiseta, como ya es en Almirante Brown. Bueno, y Miguel Ángel Pires también aparece, porque por supuesto es su socio, ¿no? ¿Por qué no habría de aparecer? En el Facebook abierto que tiene el inteligentísimo titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Ezequiel Aguadra. Aparece un mensaje, un comentario de Miguel Ángel Pires cuando Aguadra, el titular de la CIDE, cuelga de manera pública la foto de su hijo Gonzalo, el que se habría ido a ver la Fórmula 1 con dinero de la CIDE, con fondos reservados de la CIDE, según las denuncias públicas que hay al respecto, y cuelga también, en este caso, no el título de cuando se recibe, sino el formulario de inscripción en la Universidad de Morón para estudiar Derecho, su hijo, el 28 de diciembre de 2018. Ahí aparece un comentario de Miguel Ángel Pires: la vas a romper, Lalo, le dice a Gonzalo, le dicen Lalo a Gonzalo Aguadra. Hay otros comentarios de otros personajes interesantes en el Facebook abierto de Aguadra. Por ejemplo, hay varios comentarios de Eamon Mullen, el ex fiscal federal, destituido y condenado por mal desempeño en irregularidades en el marco de la investigación y luego encubrimiento de la causa del atentado a la AMIA. Tiene unos amigos preciosos, el nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Nos quedan 3 sociedades. Hay una, que es la primera de la que voy a hablar, en la que Aguadra no aparece, no hay ningún vínculo de momento, ni como manager, ni como agente residente, pero tampoco con autorizaciones para vender ni comprar nada. La menciono simplemente porque comparte con las demás
todas las demás características, o sea, es igual a todas las demás. Y por lo tanto me parece de interés si alguien en la Argentina decide investigar algo alguna vez, por eso la voy a mencionar. Se llama Goose Investment 10G LLC y es una sociedad que se crea de nuevo mismo día, 5 de junio, compra un departamento el 23 de junio, el agente residente es Cyrulnik, el manager es Bastille Investment Inc., la sociedad constituida en Belice, y en este caso compra un departamento de nuevo el mismo día, 23 de junio, que todas las demás, un departamento por un monto menor para lo que venimos hablando, un departamento de alrededor de $240.000 en el 10G de un edificio que se llama Venecia y se lo compra una sociedad que era de Guerra, de Linet Guerra, la esposa de Mariano Pastor. Por eso, digamos, siguen estando ahí todos los mismos vínculos. En esa sociedad, Aguadra no aparece de momento, pero me parece importante mencionarla porque se crean todas a la misma vez con los mismos nombres y Aguadra aparecen todas. No sería de extrañar que haya alguna vinculación que luego pueda establecerse si es que a alguien le interesa. Y nos quedan dos, entonces. Vamos a Goose Investment 2023 LLC. Esta es una sociedad en la que Aguadra aparece de una manera muy tangencial. Lo encontré en un papelito realmente muy perdido, solo porque en Estados Unidos es obligatorio informar, por lo menos en la Florida, en Miami, cuando vas a hacer una obra de reforma en un departamento, en un edificio. Esta es una sociedad también, mismas características que todas las demás, se crea el 5 de junio de 2017, compra un departamento el 23 de junio, en este caso no lo vende, este es un departamento más caro que los otros, no de $3,5 millones como el del edificio de Haddad y Escaturice, pero de casi $860.000. De nuevo, Cyrulnik es el agente residente, el manager es Bastille, esta sociedad, el paraíso fiscal Belice, y acá Aguadra aparece en un papelito perdido en el año 2022, el departamento informa que va a hacer arreglos, que va a hacer reformas, y en la firma del formulario de las reformas, quien aparece es nuestro amigo, el querido Cristian Ezequiel Aguadra, como manager, no como miembro, como manager de esa sociedad, que tiene todavía hasta el día de hoy un departamento de $860.000. Sería importante tal vez saber qué relación tiene, si es miembro en realidad de la sociedad, y entonces sería dueño de un departamento de $860.000 como el que supo vender por $3,5 millones. Digo, porque en este caso es un departamento que actualmente es de esa sociedad, por lo tanto debería declararlo en su fantasmagórica, inexistente e inaccesible declaración jurada pública que debe presentar, porque así lo establece la ley, en un país serio, transparente y anticasta, ante la Oficina Anticorrupción. Y la última sociedad entonces es Goose Investment 907 LLC. Es una sociedad de nuevo creada, misma fecha, mismo agente residente Cyrulnik, mismo manager Bastille, esta sociedad constituida en Belice. Se disuelve en este caso esta sociedad administrativamente el 27 de septiembre del año pasado, de 2024. ¿Por qué? Porque ya había vendido el departamento que había comprado, un departamento de alrededor de $318.000, que la empresa vende el 8 de octubre de 2021, y quien firma en esa venta es nuestro querido amigo, el titular de la CIDE, Cristian Ezequiel Aguadra, como manager. Es decir, de nuevo, no aparece en los papeles de constitución de la sociedad como manager, no es el agente residente, pero aparece en la venta del departamento. O sea, en el momento en el que hay que hacerse del efectivo implicado en la inversión que se hizo y para lo que se crearon estas sociedades, ¿no? 5 sociedades, 1, 2, 3, 4, 5 sociedades, todas más o menos con el mismo nombre, Goose Investment, y cambia el número en función de la unidad del departamento que compran, todas creadas el 5 de junio de 2017, todas compran un departamento el 23 de junio de 2017 y todas, casi todas, salvo una, salvo la 2023, las demás venden esos departamentos entre septiembre de 2021 y octubre de 2021. Entonces, entre estas sociedades Goose Investment con distintos números que se crean todas el mismo día, que todas compran un departamento el mismo día, que todas tienen al mismo agente residente, que todas tienen al mismo manager, que es una sociedad opaca en un paraíso fiscal que no nos permite saber quiénes son los accionistas en Belice. Y que van comprando distintos departamentos, incluso sin contar aquella a la cual Aguadra no aparece directamente vinculado. Entre estas y lo que ya habíamos mencionado de Sparrow Investors, que compra y después vende ese famoso departamento en la torre donde están todos los poderosos en Miami por $3,5 millones, el flamante titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, inteligentísimo, que tiene su Facebook abierto y que es amigo de gente
muy interesante como el condenado fiscal Eamon Mullen, y que tiene en su Facebook, por supuesto, vínculos con quienes luego tienen relaciones con él como managers y socios y accionistas, etcétera, en distintas sociedades en Miami, gente muy vinculada al mundo del fútbol, como Miguel Ángel Pires, como Héctor Hermida, como Mariano Pastor, todos con relaciones muy importantes con el fútbol y todos con vínculos muy vidriosos, por decirlo menos, con la política, y algunos con causas penales, procesamientos, etc. Bueno, entre todas estas sociedades, Cristian Ezequiel Aguadra estuvo vinculado al movimiento de alrededor de 5 millones de dólares en sociedades offshore en Miami, con además una terminal en un lugar aún más offshore, más opaco, más difícil de acceder a información, como es Belice. Esa es la persona a la cual el presidente de la Nación Argentina acaba de designar como titular de la CIDE para poder profundizar la modernización técnica y operativa del organismo y consolidar mecanismos de control. La Justa va a continuar con esta investigación y en la newsletter vamos a estar mostrando toda la documentación detrás de las sociedades offshore de Cristian Ezequiel Aguadra en Estados Unidos, así que suscríbete gratis en nataliabolosín.com y acuérdate, si podés, bancanos, no recibimos pauta, así que bancá el periodismo independiente, bancá La Justa.